Y está con nosotros la doctora Catherine Romero, fonoaudióloga. Bienvenida al Café de la Mañana. Hola Laurita, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de tenerla en casa nuevamente y más para hablar también de estos temas que nos preocupan a muchos y que seguramente queremos tener las acciones correctivas justo a tiempo. Pero hablemos precisamente de qué es el trastorno del lenguaje. Bueno, un trastorno del lenguaje es una alteración que se da en todos los niveles del lenguaje. Cuando hablamos de los niveles del lenguaje, hablamos de la parte expresiva y de la parte comprensiva. Entonces, cuando hay un trastorno en el desarrollo del lenguaje, cualquiera de estos niveles pueden verse afectados. Doctora Catherine, ¿y en qué momento uno puede llegar como a identificar que hay algo mal, que existe un problema, que no estoy viendo como normal el desarrollo del lenguaje en mi hijo? Bueno, esto lo podemos ver desde muy pequeñitos. Nosotros como fonoaudiólogos miramos pues todas las etapas del desarrollo de los niños y desde muy pequeños estamos pendientes pues desde su balbuceo, sus primeras palabras, luego cuando avanzan más o menos al año, a los 18 meses, a los 24 meses, nosotros estamos como muy pendientes de esto. Hay un signo, como signos característicos, por ejemplo, que al año ya debería decir más o menos unas 3, 4 palabras, ¿sí? Ya cuando va aumentando todo sus meses, su edad, ya va aumentando el vocabulario y se espera así como para tener un rango, así como una referencia que más o menos sobre los 2 años ya digan el niño entre 20 y 30 palabras, ¿sí? A veces esperamos como que vamos a esperar a que al niño tenga los 2 años y no habla, yo lo llevo al fonoaudiólogo, pero resulta que a veces durante el balbuceo el niño no empieza a balbucear, llega al año y todavía no dice palabras, entonces sí debemos estar muy pendientes de esto para pues prevenir futuras alteraciones en el desarrollo del lenguaje. Muy bien. Doctora Catherine, ¿en qué momento yo debo comenzar ese ejercicio del lenguaje con mi hijo? ¿En qué momento yo comienzo a hablarle o a darle las palabras claves? ¿Por dónde empiezo? Ok, desde que está en el vientre, desde cero, ¿sí? Entonces, desde que tú lo tienes en el vientre, ya se está empezando a hablar, ya el niño puede reconocer como estas voces de mamá, de papá, y desde recién nacidos es muy importante que lleguen los papitos, las familias a hablarle al niño. Es importante siempre como que estemos de frente porque ellos están muy pendientes de los gestos que nosotros hacemos, del movimiento de los labios, del movimiento de la lengua, ¿sí? Entonces es muy importante desde bebés los papitos estén estimulando el desarrollo del lenguaje en los niños. Hay algo que yo he aplicado con mi hija y es también tener muy en cuenta los 5 sentidos. Cuando yo le voy a mencionar una palabra, tanto que ella vea la gesticulación en mi boca, hablarle en un tono porque también el oído que la escuche bien, y visual porque ya le estoy a veces mostrando como bebé, mamá, perro. O sea, es decir, yo creo que uno involucra absolutamente todo para que ellos comiencen a extraerlo. Dicen que son como una esponjita, entonces uno como que entre más información, pero de una forma correcta, la va logrando. Claro, porque es importante estimularle el lenguaje desde la parte auditiva, visual, táctil, desde todos los sentidos, Laurita, como tú mismo lo dices, porque el aprendizaje nosotros lo recibimos a través de los sentidos y los niños aprenden por imitación, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos acerquemos a ellos siempre manteniendo un contacto visual, ¿sí? Manteniendo como ese acercamiento con los niños, porque muchas veces, pues, a veces nosotros, y no lo hacemos con la intención de eso, sí, pero a veces le hablamos y ellos están mirando para otro lado, ellos tienen como la cabeza agachada, ¿sí?
y no estamos pendientes pues que nos estén mirando para tal vez hablarle, para enseñarle un sonido, para enseñarle los sonidos de los animales, qué sé yo, muchas cosas que se pueden hacer. Entonces siempre es importante como que nosotros mantengamos ese contacto con nuestro bebé, con nuestro chiquis, porque ellos, como les decía, aprenden por imitación y obviamente van a estar muy pendientes de nosotros cómo hacemos ese sonido, así mismo como lo están escuchando, pues están mirando cómo va la lengua, cómo van los labios. Entonces sí es demasiado importante esta parte de la información sensorial que nosotros le brindamos a los niños. De hecho, doc Caterine, ¿cómo puede llegar a diagnosticarse que hay un problema o un trastorno del lenguaje? Porque a veces cometemos el error los padres de familia de guiarnos por el ejemplo del vecino, del amigo, del sobrino. Todos tienen un proceso diferente. A veces uno dice, no, es que al año mi hijo ya decía mamá, papá, tete, agua, todo. Hay otro que dice, bueno, el mío fue como al año y medio, a los 2 años. Entonces ahí cometemos yo creo que un error y uno mejor dice, vaya directamente al pediatra o al fonoaudiólogo, donde un experto. ¿Ustedes cómo llegan a diagnosticar realmente que hay un problema? Nosotros, pues yo muy personalmente recomiendo, hay muchos de los niños que llegan remitidos por pediatría, ¿sí? Pero en ocasiones esto es inquietud del papá, ¿sí? Entonces yo recomiendo a todos los papás que si tienen, por ejemplo, una inquietud en el desarrollo del lenguaje, lo consulte, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Hacer una evaluación de todos los niveles del lenguaje y determinar si a su edad está acorde en el desarrollo lingüístico, si al año, si a los 2 años está en toda su etapa como debe ser. Entonces lo que hacemos nosotros los fonoaudiólogos es aplicar una batería de evaluación para saber si hay o no un trastorno del lenguaje. Perfecto. Miren, vamos a hacerles algo fácil a los televidentes y es mostrarle tal vez a ellos los 4 trastornos más comunes. Usted va revisando, va autoevaluando, sin embargo, siempre hago la acotación que hay que llevarlo donde el especialista, donde un médico, pero cuando un padre de familia tenga alguna sospecha, vale la pena que lo haga. Así que tenemos los 4 trastornos y empezamos el primero, dislalia. Ok. Listo, entonces la dislalia antes era llamada dislalia, ahora actualmente ha sido modificado este diagnóstico y se trata de un trastorno en los sonidos del lenguaje. Se llama entonces, son todos aquellas alteraciones que se ve afectada la articulación, por ejemplo, cuando tu niño no dice la R, cuando tu niño no dice la L, cuando no dice la S, cuando tiene una dificultad para producir algún sonido, ¿sí? Como tal de articulación, entonces a este se le llama un trastorno de los sonidos del habla o antes como se le denominaba una dislalia. Muy bien, vámonos con la segunda y es disartria. Disartria. Listo, entonces disartria. Exacto, la disartria también es una dificultad en la articulación de los sonidos del lenguaje, pero en esta ocasión resulta que hay una alteración al nivel cerebral. Sí, entonces ya viene una dificultad a nivel cerebral y es aquellos pacienticos que tuvieron algún derrame o alguna dificultad nerviosa y después de este acontecimiento tienen dificultades para hablar. Ojo con eso, mire, ponga lupa en ese televisor para conocer más de estos términos. Vámonos con la siguiente y disglosía. Listo, disglosia. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de disglosia. La que es como más reconocimiento que nosotros tenemos de las disglosias es los niños que tienen labio y paladar hendido. Entonces, ¿qué pasa con una disglosia? Hay una modificación estructural de los labios de la lengua, ya sea genético o ya sea por algún traumatismo o alguna cirugía, que hubo cambio de la estructura del paladar, de la mandíbula, de los labios, de la lengua, y por causa de esto no hay una buena articulación en los sonidos del labio. Ahí podríamos decir que va lo del labio leporino, paladar hendido. ¿Cabe en esta? Sí,
Sí, Laurita, en esta clasificación, esto cabe el labio y paladar hendido porque es una modificación en la estructura, como vemos, del labio, hay una división o hay una modificación en el paladar duro, ¿sí? Entonces, las disglosias, hay diferentes tipos de disglosias, entonces pueden ser o labiales o mandibulares o palatales o velares. Dependiendo del tipo de disglosia que exista, hay dificultad en la articulación. A veces, por ejemplo, los niños tienen labio, Bueno, y nos falta tienen, una. Ah, Doc, ¿algo más? dime. Nos falta solo una. Sí, a los niños a veces tienen frenillo lingual, Ok. frenillo labial, ¿sí? Sí. Entonces esto hace que se produzca, no produzca error en la articulación de los sonidos como la M, como la P, como la B, que son bilabiales, por tener el frenillo acá en la parte superior, el frenillo labial. Muy bien. Entonces ahora sí cerramos porque de disglosia pasamos a disfemia. Bueno, esta disfemia es o tartamudez. Entonces, pues normalmente nosotros le llamamos tartamudez y es un trastorno del lenguaje caracterizado por una dificultad en el ritmo y en la fluidez del habla. Entonces son aquellas personas o niños que tienen como esos bloqueos durante el habla y puede causar alteraciones en su desarrollo, ¿sí? Entonces es muy importante saber si es una disfluencia normal del desarrollo que se presenta más o menos como entre los 2 y los 4 años, o saber si es un bloqueo, si es una prolongación y ya hace parte de una tartamudez. Entonces en eso sí debemos tenerlo muy presente porque pues debemos tener en cuenta si es de verdad tartamudez o si es una disfluencia normal en su desarrollo del lenguaje. Muy bien, y para cerrar el tema vamos a ver cuáles son los errores o esos signos, señales que debemos tener alerta para conocer si mi hijo tiene o no algún trastorno del lenguaje. Entonces vamos con el primero y es hablar muy bajito, hablar con lentitud. Hablar. Tenemos estas dos primero. Ok. Esos son los signos. Ok, muy bien. Entonces, para saber si hay una alteración en el desarrollo del lenguaje, vemos algunas características principales y en estas está hablar con lentitud, si hay algún movimiento lento o que ustedes ven que la lengua como que no realiza bien el movimiento, los labios, debemos tener presente esto. Hablar muy bajito también debemos tenerlo muy en cuenta y tener presente que debemos realizar un examen auditivo en los niños desde muy pequeños para saber su estado auditivo, ¿sí? Entonces a veces cuando los niños hablan muy bajitos tenemos que mirar como de dónde proviene, ¿sí? Si es porque él ya se acostumbró a hablar así o si hay algún tipo de alteración a nivel auditivo y por eso los niños hablan bajito o tal vez hablan muy duro. Muy bien, vámonos con arrastrar las palabras, Doc. Ok, arrastrar las palabras significa, por ejemplo, esto se da normalmente o se da en la disartria, cuando hay una alteración en la codificación y ya hay un problema neurológico, entonces los pacientes como que arrastran la lengua para poder articular una palabra porque no hay una buena movilidad, ¿sí? No hay una buena estructura motora para poder decir algún tipo de palabra. Por aquí vamos con el ronquero. El ronqueo. Eso sucede, sí, Okay. Cuando hay alguna alteración, ya sea a nivel de, por ejemplo, cuando existen las disglosias, ¿sí?
cuando hay un tipo de respiración oral, vemos que las personas pues roncan, ¿sí? Eso es uno de los signos, porque respiran por la boca, entonces la lengua se deprime y se producen eso. Entonces hay que como que revisar toda la estructura oral y toda la estructura laríngea a ver qué está pasando y pues buscar la causa de esta dificultad. Muy bien, seguimos por acá con voz entrecortada. Ok, eso se da en la tartamudez, ¿sí? Entonces, como les nombraba ahorita, necesitamos ver y si tenemos una duda, es acudir a un profesional, en este caso el fonoaudiólogo directamente es el que trata de estas alteraciones. Entonces, es revisar si la voz, si el habla que está teniendo el niño o la persona obedece, pues en este caso estoy hablando del niño, obedece a un tránsito normal en el desarrollo, o si esa voz entrecortada, ese ritmo que se ve afectado, esa fluidez alterada, esto ya pertenece a un diagnóstico como tal, que en este caso es la tartamudez. Bueno, ojo con eso. Vamos acá con este teléfono entre dos niños. Vamos a ver si hay teléfono roto o no. Movilidad limitada de la lengua. Listo, entonces esto lo vemos también en las disglosias, ¿sí? O podemos verlo también en las disartrias, y es que, o lo podemos ver en cualquiera de los trastornos del habla. Pero ¿qué pasa con esto? La lengua, ustedes saben que pues necesitamos moverla para articular todos los sonidos. Entonces, cuando nosotros revisamos si hay alguna alteración, alguna falta de fuerza, alguna debilidad para articular las palabras, entonces pues debemos estar muy pendientes, porque esto sí, que si no se pone cuidado o no se le presta la atención necesaria a tiempo, puede evolucionar hasta muy grande y seguir con la dificultad en la movilidad lingual. Bueno, vamos terminando acá y vamos con dificultades para masticar y tragar. Listo, eso también es uno de los signos más representativos, y es la dificultad para poder que esa mandíbula, para poder que esa lengua y esos labios hagan bien el movimiento para tragar, para comer, para hacer un bolo cohesivo y que finalmente pase de una forma adecuada y tal vez no haya un atoramiento, un atragantamiento, ¿sí? Sino que se lleven a cabo todas las etapas y fases de la masticación y todas las etapas de la deglución para tener pues una alimentación segura. Y cerramos todas nuestras señales con la de babeo. Listo, eso es mucho más común en nuestros niños, pero debemos determinar si las causas hay niños que tienen una causa del babeo porque tienen respiración oral, ¿sí? O tienen amígdalas grandes, ¿sí? Entonces se debe pues buscar la causa de cuál es el babeo, ¿sí? O si es un proceso gripal para poder intervenir o consultar al especialista si definitivamente este babeo que tiene mi hijo hace parte de un episodio que es transitorio, o si hay alguna falta de fuerza a nivel orofacial que el fonoaudiólogo pueda intervenir y pueda actuar en este tipo de trastornos pues rápidamente. Bueno, y de esta forma entonces ya culminamos, doctora Caterine Romero, con esta gran entrevista acerca del tema del trastorno del lenguaje. Ojo con sus hijos, es importante que seamos muy buenos observadores para evitar problemas a futuro, porque creería yo que todo esto con terapias y demás tratamientos puede llegar a mejorarse, doc. Eso es lo más importante, Laurita, que si hay alguna, como yo les decía anteriormente, si hay alguna sospecha, o si el papá o familiar dice, no, yo no sé si mi hijo está bien, si esto está pasando, o sea, como que no deje pasar ese tiempo en que será que sí, será que no, sino actuar de una vez, ¿sí? Porque muchas veces los chiquitos o los pacientes llegan pues
después de un periodo largo donde se pudo intervenir sí inmediatamente, y si nosotros podemos intervenir lo más rápidamente, pues se espera que la evolución también sea rápida, ¿sí? Así que yo les recomiendo a todos los familiares, a todos los padres de familia, que si ustedes llegan a sospechar algún trastorno del habla o del lenguaje en sus hijos, por favor, consúltenlo lo más pronto posible. Y si de pronto su pediatra dice, no, pues esperemos, esto es normal, y tú sigues con la duda, pues yo te recomiendo muy personalmente que lo consultes pues con el fonoaudiólogo directamente. Muy bien. Doc Kate, gracias por acompañarnos. Chao, Laurita, muchísimas gracias a ustedes.